Vamos a nuestra enseñanza el día de hoy en Romanos capítulo 16 y vamos a finalizar este libro de Romanos que hemos estado estudiando expositivamente. Espero que haya sido de provecho para nuestras almas y que también lo que veamos hoy sea de provecho. Vamos a ver Romanos capítulo 16. Dice así la palabra de Dios. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Peles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, a su madre y mía. Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. El pasaje de hoy está en Romanos capítulo 16, versículos 1 al 27, y se titula A Dios sea la gloria. Ahora Pablo comienza, como suele hacer al final de la mayoría de sus cartas a las iglesias, con saludos personales. Le envía mensajes a sus conocidos en Roma, capítulo 16, versículos 1 al 16. Y luego, después de una enseñanza final, en los versículos 17 al 20, envía los saludos de los que están con él, versículos 21 al 23, para luego terminar alabando a Dios, lo que llamamos una doxología, versículos 25 al 27. Desconocemos los detalles de casi todas estas vidas y no es prudente llevar demasiado lejos los fragmentos que podemos ver aquí. Así que este capítulo final de Romanos, capítulo 16, es un capítulo que consta de una parte y es más corto que los demás. Sin embargo, esta lista de nombres es un gran recordatorio de que Pablo es un hombre real que le está escribiendo a gente real. Y también nos abre una preciosa, aunque pequeña, ventana de cómo era la vida de la iglesia en ese tiempo. Vamos a ver las mujeres en el ministerio.
En primer lugar, Pablo menciona a Febe en el versículo 1. ¿Quién es Febe? Antes que nada, él la recomienda a la iglesia, lo que probablemente quiere decir que ella fue la que llevó la carta de Pablo a la iglesia en Roma. Pablo la recomienda como su hermana y como una sierva, así que parece ser una mujer importante y útil en la iglesia. ¿Qué había logrado? Ella había ayudado a muchas personas. En griego solo se usa una palabra, prostates, que quiere decir benefactora. Evidentemente se trataba de una mujer que hacía negocios o que tenía recursos independientes y una que había estado usando sus habilidades y su riqueza para apoyar a la iglesia y ayudar a mucha gente. Muy probablemente ella estaba viajando a Roma para algún tipo de negocio. En segundo lugar, Febe es una diaconisa. Esto porque en el griego Febe es llamada una diáconos. La palabra se puede traducir de dos maneras diferentes en el Nuevo Testamento. A veces diaconía quiere decir ministerio o servicio en el sentido más amplio. Cualquier clase de servicio que se dé en nombre de Jesús, desde el servicio más humilde hasta el ministerio apostólico de Pedro y Pablo, se puede llamar diáconos. No sabemos qué ministerio tenía Febe, pero tenía uno y por eso Pablo la llama una sierva, una diácono. Sin embargo, en el Nuevo Testamento hay veces que la palabra se refiere a un oficio específico en la iglesia, como los oficiales en la iglesia, que hay ancianos y diáconos. Veamos un momento Filipenses capítulo 1, versículo 1. Dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Ahí en Filipenses 1:1 vemos que están los dos grupos. Estos oficiales trabajan junto con los ancianos y por lo general se enfocaban en satisfacer las necesidades materiales y físicas y en brindar consuelo y apoyo a los que estaban angustiados y quebrantados. También ustedes se acuerdan que vimos la lección de los diáconos. Ellos se dedican más a la labor física. Nosotros vimos la lección de los diáconos en Hechos capítulo 6 versículos 1 al 7. No hay forma de estar seguros acerca de cuál sentido de la palabra se usa aquí. De todas formas, esto muestra que Febe era una mujer prominente y reconocida por su trabajo en la iglesia. La diversidad y las familias. No conocemos a los 26 individuos que Pablo nombra en Romanos capítulo 16, versículos 1 al 16, pero es claro que la iglesia de Roma era un cuerpo heterogéneo. Observa, primero, la raza. Tenemos tanto judíos, por ejemplo, Aquila y Priscila en el versículo 3, y los parientes de Pablo, es decir, compañeros judíos en los versículos 7 al 11, como cristianos gentiles. Entonces tenemos a judíos y a gentiles. También clase. Algunos de los nombres de esta lista pertenecían a personas que eran probablemente de la realeza o de alto rango, como diríamos hoy en día, de alta alcurnia. Aristóbulo, versículo 10, y Narciso, versículo 11. Nota que se dice que ambos habían sido la cabeza de una casa o de una propiedad. También se dice de esa manera. Género. 8 o 9 de las 26 personas que se nombran son mujeres. Pablo distingue a muchas de ellas porque se esfuerzan trabajando. Versículo 12. Esto junto con los comentarios sobre Febe muestra que las mujeres eran activas e influyentes en el ministerio y misión de la iglesia. Es impactante ver que en el versículo 7 Andrónico y Junías se describen como destacados entre los apóstoles, debido a que no formaban parte de los 12 discípulos que Jesús había escogido, ni tampoco eran los que habían visto al Jesús resucitado y que fueron de manera específica y especial agregados más tarde, como el caso de Matías en Hechos 1:20 al 26 y Pablo en Hechos 9:1 al 19. ¿Quiere decir esto que hoy puede haber apóstoles que hablen con autoridad de Jesús como lo hizo Pablo en su época? Porque acordémonos Romanos 1:1, que dice de la siguiente manera. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Entonces, ¿será que hoy en día podemos llamar apóstoles como estos apóstoles que había? No, no, porque otros también eran llamados apóstoles en la iglesia.
en la iglesia primitiva. La palabra apóstolo simplemente quiere decir enviado. Por ejemplo, Bernabé fue enviado a Antioquía, así que él fue también en ese sentido fue un apóstol. Veamos Hechos 11:22. Hechos 11:22 dice así: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Entonces, el que es enviado también es llamado un apóstol. Sin embargo, podemos llamarlos apóstoles como Bernabé con minúscula, pero no apóstoles con A mayúscula, que tuvieron y tienen por medio de las palabras de la Escritura autoridad absoluta. Las salutaciones en estos versículos también nos dan algunas pistas acerca de la estructura de la iglesia de Roma. Constaba en esencia de una serie de grupos pequeños o de iglesias que se reunían en casas. Pablo saluda a la iglesia que se reúne en la casa de ellos, o sea, de Priscila y Aquila, Romanos 16:5. También en los versículos 14 y 15 algunas personas la saluda diciendo a todos los hermanos que están con ellos, probablemente refiriéndose al resto de personas que se congregaban en su casa. Durante esos primeros años de la iglesia, este formato era lo normal. Veamos un momento Primera de Corintios 16:9. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 9. Dice de la siguiente manera la palabra del Señor: porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Y ahora veamos el versículo 19, Primera de Corintios 16:19. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Os saludan mucho en el Señor. Entonces vemos la iglesia que estaba en la casa de Priscila y Aquila. Esto quiere decir que los cristianos se reunían en grupos del tamaño de una familia, como decir un grupo familiar, para llevar a cabo los ministerios que se describen en Romanos 15, que es el estudio de la Biblia, Romanos 15:4, adoración, 15:6, comunión, 15:5 al 7, evangelismo, 15:14 al 23, y el ministerio de obras, Romanos 15:25 al 29. Un peligro que se avecina. En el versículo 17 del capítulo 16 de Romanos, Pablo vuelve a advertirles a sus hermanos acerca de las divisiones y dificultades. Pero ahora, a diferencia de los capítulos 14 y 15, está advirtiéndoles acerca de los que de manera activa causan división, los que no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios deseos. Parece que estas personas ya no estaban enseñando en la iglesia de Roma, pero Pablo sabe que existe el peligro de que vuelvan a aparecer como lo habían hecho en las iglesias de Galacia. Veamos Gálatas 4:17. Gálatas 4:17. Dice así la palabra de Dios: tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Entonces vemos que ellos querían causar división entre los apóstoles y los hermanos. Ahí lo vemos en Gálatas. Miremos también Gálatas capítulo 5, versículos 7 al 10. Gálatas 5, 7 al 10. Dice así la palabra de Dios: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Por esta razón, él advierte a sus lectores que se aparten de ellos. ¿Cómo se pueden reconocer? Aquí Pablo nos muestra dos pistas. La primera, lo que ellos hacen es ir en contra de todo lo que a ustedes se les ha enseñado, desde el versículo 17. Pablo básicamente está diciendo, la gente puede ser elocuente y aduladora, como se ve en el versículo 18, pero evalúen lo que digan a la luz del Evangelio.
Y la segunda, que su meta es servirse a sí mismos, no a Cristo, como se dice en el versículo 18. Pablo les dice, no importa que también se oiga un maestro, trata de discernir si está en lo que está por amor a sí mismo o por amor a Cristo. ¿Cómo se pueden detener? Pablo dice a los cristianos romanos que sean sagaces para el bien e inocentes para el mal. Dice en el versículo 19. Son una iglesia que desea ser obediente, pero no deben ser ingenuos. Tienen que seguir aprendiendo más acerca de cómo hacer el bien, amar y obedecer a Dios. Y tienen que negarse completamente a relacionarse con lo malo, con cualquier cosa que no sea conforme al Evangelio. No pueden estar cediendo terreno ni coqueteando con el pecado. Pablo termina esta breve sección con un estímulo. El Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes, versículo 20. Satanás es el gran mentiroso y una de sus armas es la enseñanza que causa divisiones y envanece, pero él ha sido, está siendo y será derrotado. El uso que Pablo hace de la palabra aplastar nos remonta a la promesa que Dios le hizo a Adán y a Eva, lo que llamamos el protoevangelio, después de que ellos pecaron en el Edén y después de que fueron echados del jardín del Edén. Dios le dijo a la serpiente, a Satanás, que nacería un hombre que aplastaría la cabeza de la serpiente, Génesis 3:15. Jesús es el que aplasta la serpiente en la cruz y a su regreso, pero su pueblo es parte de la victoria. Satanás es derrotado cada vez que alguien pone su fe en Cristo, recibe su justicia y escapa del infierno. Cada vez que un cristiano obedece gozosamente a su Padre y cada vez que el pueblo de Dios se reúne para adorar en fe y unidad, para esto necesitamos la gracia de nuestro Señor Jesús, obrando a través de nosotros para derrotar a nuestro gran enemigo. A Dios sea la gloria. Pablo ahora envía saludos a los que están con él, muy probablemente en Corinto. Está Timoteo, su compañero de trabajo, lo vemos en el versículo 21. En su equipo misionero, los parientes de Pablo, su escriba Tercio, por eso él dice que escribe de su propia mano, versículo 22. Y Gallo, en cuya casa Pablo se está quedando, versículo 23. Cuando Pablo menciona a Erasto, que es el tesorero de la ciudad, en el versículo 23, vemos una vez más que Dios llama a personas de todo tipo de trasfondos y clases, pero las palabras finales de Pablo están reservadas para Dios. En los versículos 25 al 27, Pablo está acudiendo de nuevo al capítulo 1. Su objetivo en estas últimas palabras es mover a sus lectores, incluyéndonos a nosotros, a darle la gloria a Dios. Capítulo 16, versículo 27. ¿Cómo lo hace? Recordemos el Evangelio, lo que hace y lo que es. Lo que hace el Evangelio es la manera en que Dios puede fortalecernos. Versículo 25. Puede es la traducción de la palabra dinameo, es decir, es poderoso para. El Evangelio es poder de Dios, como veíamos al principio cuando estudiamos esta carta, Romanos 1:16, que es un versículo muy conocido. Dice así Romanos 1:16. Dice de la siguiente manera: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio es la manera en que Dios cambia a las personas y sus futuros. Nota que en el versículo 25 del capítulo 16, Pablo no dice puede salvarte, más bien dice que Dios es poderoso para fortalecernos conforme al Evangelio. Esto nos recuerda que el Evangelio no solo es el punto de entrada a la vida cristiana, también es el camino por el que avanzamos, crecemos y disfrutamos de la vida con Cristo. A lo largo de esta carta, Pablo nos ha mostrado cómo el Evangelio no solo nos salva, que eso lo vemos en los capítulos 1 al 5, sino que después nos transforma, capítulos 6 al 8 y también los capítulos 12 al 15. Si creemos el Evangelio, Dios está obrando poderosamente en nosotros por medio del mismo. Necesitamos recordar el Evangelio cada día de nuestras vidas. Cada día lo necesitamos, como el agua, es algo que necesitamos, algo vital. Y es bueno que nos recordemos el Evangelio todos los días. Lo que es el Evangelio.
Pablo habla de mi evangelio y después describe el mismo mensaje de una forma diferente. La predicación acerca de Jesucristo, como dice ahí Romanos 16:25. El evangelio habla de su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Romanos 1:3-4. El centro del evangelio es Jesús, el hombre divino que murió y resucitó para gobernar como el Cristo sobre toda creación y para toda la serenidad. El evangelio es Jesús. Ningún otro evangelio nos puede salvar o transformar. Jesús es el único que se prometió en el Antiguo Testamento. Sin embargo, estuvo oculto desde tiempos eternos, pero ahora ha sido revelado. Capítulo 16, versículos 25-26. Veamos un momento Romanos capítulo 1, versículo 2. Romanos 1:2 dice de la siguiente manera: que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Entonces vemos que el evangelio ya estaba prometido. Veamos un momento Romanos 3:21. Romanos 3:21 dice de la siguiente manera: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Entonces el Señor había profetizado el Evangelio. Él es el único que se está dando a conocer a medida que su pueblo declara que Él es el cumplimiento de los escritos proféticos. El Evangelio es Jesucristo, el rescatador y gobernante. Y Él fue profetizado, ha sido revelado y ahora está siendo proclamado. Más acerca de lo que hace el Evangelio. Pablo regresa a uno de los grandes temas de Romanos, que cualquier persona en cualquier parte puede ahora creer en el Evangelio y obedecer a Dios, tanto con el corazón como con las manos. Cristo es proclamado para que todas las naciones obedezcan a la fe. Veamos Romanos 16:26. Romanos 16:26. Dice de la siguiente manera: pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Y sabemos que, habiendo sido revestidos de la justicia de Cristo y transformados a su imagen por la obra del Espíritu, lo haremos para siempre por medio de Jesucristo. Cuando consideramos este Evangelio del Señor Jesús profetizado, revelado, proclamado y que nos llama a la fe y a la obediencia, que es por medio de la fe, nos unimos a Pablo en dar al único sabio Dios la gloria. Y sabemos que habiendo sido revestidos de la justicia de Cristo y transformados a su imagen por la obra del Espíritu Santo, lo haremos para siempre por medio de Jesucristo. La traducción literal de un himno antiguo lo expresa maravillosamente bien. Dice así: a Dios sea la gloria, grandes cosas Él ha hecho. Tanto amó Él al mundo que a su Hijo nos dio, quien entregó su vida para expiar el pecado y abrió la puerta a la vida para que todos pudieran entrar. Alaben al Señor, que la tierra escuche su voz. Alaben al Señor, que la gente se regocije. Oh, ven al Padre por medio de Jesús el Hijo, y dale a Él la gloria, pues grandes cosas ha hecho. Amén. ¿Qué parte de la descripción de los miembros normales de la iglesia en los versículos 1-15 te llama más la atención? Porque hay varias descripciones de los miembros, pero miembros normales de la iglesia.